Bueno, buenas tardes Jorge, gracias por participar en el Observatorio de Reforma de la Constitución Provincial dentro de la Facultad de Derecho, esta actividad de investigación que estamos llevando adelante. Así que bueno, desde ya muy agradecidos por tu participación en todas las actividades que hacemos. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Para mí es un halago estar aquí nuevamente con ustedes y bueno, fundamentalmente con vos, Ana. Bueno, vas terminando tu mandato, tuviste una trayectoria, bueno, no solo en el Poder Judicial, sino como fiscal regional y general. Venís de Santa Fe, acabas de dar el informe de lo que fue tu gestión y obviamente estamos hablando de un organismo que todavía no tiene reconocimiento constitucional y es por eso que te invitamos a participar, a hablar sobre, bueno, la importancia que merece o no la reforma a la Constitución Provincial. ¿Para vos es necesaria su reforma? Sí, yo estoy convencido de que la Constitución Provincial tiene que tener una reforma. Creo que más allá de las bondades que pudo haber tenido en su momento la Constitución Provincial, hoy ha quedado desfasada en relación a la reforma constitucional de la Nación del 94 y a numerosas instituciones y derechos que se fueron incorporando a lo largo de estos años, de estos casi 60 años que tiene la Constitución Provincial. Entonces es muy importante que se adapte el programa constitucional a la realidad vigente, porque de lo contrario nos encontramos que la Constitución tal cual, el modelo que tenemos hoy, termina siendo paralizante en un montón de desarrollos institucionales e incluso políticos. Entonces pensar en la reforma es pensar en una reforma integral, obviamente del ámbito que nosotros lo vemos, del ámbito del Poder Judicial, estableciendo mayores límites y estableciendo mayores garantías para las instituciones que garanticen sobre todo la autonomía y la independencia. Uno lo piensa en el ámbito del Ministerio Público y necesariamente enseguida pensamos en un Ministerio Público, en un modelo del Ministerio Público de la Nación, del 120 de la Nación, que consagra un Ministerio Público con lo que yo creo que son los tres pilares básicos que tiene que tener un Ministerio Público, que es autonomía funcional administrativa, que es independencia y que es autarquía financiera. Estos tres pilares que nosotros los tenemos por ley, a poco que andamos, los tenemos y no los tenemos. Entonces uno empieza a analizar, tenemos autonomía administrativa y en la medida que nosotros no designamos a nuestros empleados, nuestra autonomía administrativa está fraccionada. Tenemos autonomía funcional e independencia y en la medida que uno observa que no participamos en la designación de los fiscales, ni tampoco participamos en el proceso disciplinario, que el proceso disciplinario encima lo tiene otro poder del Estado, como el Poder Legislativo, enseguida uno se da cuenta que el régimen legal que tiene el Ministerio Público es precario, o lo torna una institución con cierta precariedad y cierta debilidad institucional. Y un órgano que lleva a cabo la persecución penal de los delitos, si bien procurando la solución pacífica de los conflictos, como es un Ministerio Público, no puede tener esta precariedad institucional tanto en la designación de los empleados como en la posibilidad de perseguir, porque los nuevos ministerios públicos, que esto es algo que las reformas acusatorias por ahí no dejaron trascender tan directamente, porque toda la reforma en general se vendió como la reforma con el juicio oral, el juicio público, con mayores derechos para los imputados, pero creo que las reformas, como reformas estructurales, la principal virtud que tienen es colocar un ministerio público que materialice una política de persecución penal. Esto es fundamental porque nos permite direccionar la política de persecución conforme a las realidades que tenemos, que no pasaba antes con el sistema inquisitivo de persecución de los jueces, porque cada juez persigue con independencia y autonomía, entonces cada juez decidía su propia política de persecución. Los ministerios públicos direccionan una política de persecución conforme a necesidades propias y esto me parece que es central. Pero en la medida que la potestad disciplinaria está en la legislatura y la legislatura puede sancionar a un fiscal, hablo aunque sea en potencial, sí, porque esto también hay que verlo en lo potencial que significa el temor que puede tener un fiscal en relación a decir persigo esto y puedo potencialmente ser sancionado. Cualquier cuestión que persiga. Entonces uno cuando empieza a pensar se rompe la política de persecución potencialmente porque la legislatura es
quien sanciona y quien controla disciplinariamente a los fiscales. Más allá de lo que significa este régimen, desarticula la política de persecución, entonces rompe la acusatoria. No, pero además el tema del presupuesto, tener organismos de investigaciones propios capacitados para hacer la investigación de calidad, al margen de todo eso también, es decir, bueno, dentro de lo que tenemos tampoco mucho se puede hacer. Entonces, claro, hay muchas limitaciones. El modelo legal genera un montón de limitaciones, un poco las que estamos mencionando. Bueno, para tocar este tema, porque siempre está en la agenda de que la Constitución se tiene que reformar, de hecho todos los partidos políticos, tanto hoy tenemos de signo peronista como oficialismo, pero también de radicales, socialistas, han estado de acuerdo en cuanto a la necesidad de la reforma, pero a la hora de decidir eso en el ámbito legislativo, que es donde se debe de tomar la decisión, no se logra bien esa declaración unánime, mientras que todos están de acuerdo. Entonces, el tema es, ¿por qué no se reforma? ¿Cuál es tu punto de vista? Porque yo creo que no hay una voluntad política de reforma, una verdadera voluntad política de reforma. Porque el sistema, en la forma que está estructurado, sobre todo el sistema político, es un sistema que termina siendo conservador. Y mantener el status quo es lo más sencillo, lo más simple, y las reformas generan resistencia. Como pasó con el sistema penal. Como pasó con el sistema penal. Obviamente que toda la evolución humana es producto de estas cadenas de resistencia que fueron superadas. Y nosotros nos encontramos en este momento donde quizás desde la academia, quizás desde estas actividades, hay que ir potenciando necesariamente la reforma para imponer a la política que esa declamación que se hace de que hay una voluntad de reforma efectivamente se concrete. Porque yo lo que veo es que atrás de una proclama es una proclama porque hay una necesidad pública de decir que hay que reformar. Pero atrás nos conviene mantener este status quo. Esto es lo que hay que romper. Hay muchas estructuras en la provincia de Santa Fe que tienen que ser modificadas. La Constitución es una de esas y creo que es la fundamental para poder dar una visión de Estado diferente, y la voluntad política que tiene que estar. Y no la tenemos. Esto es para mí fundamental. No la tenemos porque tenemos atrás ese estándar conservador. Muchos no están de acuerdo en que se reforme la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, porque dice que sería abrir una caja de Pandora, que tiene que existir un acuerdo previo, como pasó en el 94 con el Pacto de Olivos. ¿Te parece que es necesario llegar a un consenso previo por parte de los partidos políticos? Yo creo que las situaciones de imprevisibilidad que se manejan es a los efectos de generar temores. Entonces, a veces esto es trasladado con un comparativo con el juicio por jurado. ¿Qué nos dicen del juicio por jurado? Y la gente no está preparada para juzgar. ¿Cómo la gente no está preparada para juzgar? El entendimiento de un caso no lo tiene la gente. Bueno, aquí pasa lo mismo. O sea, aquí tenemos una constitución que es anticuada, que tiene estructuras en lo político que generan un montón de problemas operativos. Está bueno que se fijen y que se delineen específicamente algunos de los puntos. Eso es parte del consenso político que debería existir para la reforma. Yo, si se me pregunta, haría una proyección de una reforma sin limitaciones, porque creo que eso engrandecería realmente a la provincia de Santa Fe. Nosotros, si uno analiza la evolución legislativa, nuestro Código Procesal Penal fue uno de los últimos reformarse. A pesar de que fuimos los pioneros en generar los proyectos de reforma ya por el año 90, terminamos reformando en el 2014, poner en marcha una reforma, mientras todas las otras provincias ya habían analizado la reforma. Entonces, aquí me parece que estas son todas excusas. Conclusa por el juicio por jurado. Claro, son todas excusas que se ponen, o sea, no veo que esto sea o deba ser una limitación. Y en cuanto a la forma de llevarse adelante la eventual convención constituyente, ¿vos estás de acuerdo con que existan candidaturas independientes en la provincia de Santa Fe o tienen que estar representados candidatos propuestos por los partidos políticos? Yo creo que podremos hacer un mix. Creo que las candidaturas independientes generarían un fortalecimiento de lo que sería la reforma por ideas nuevas y alternativas, es decir, que no se den dentro del marco estructural de un partido político. Es cierto que al permitir que existan partidos políticos que manejen candidaturas, van a ser los que van a nuclear la mayor cantidad de convencionales, entonces van a poder manejar un poco el direccionamiento de la reforma.
pero me parece que esto de generar o inyectar candidaturas independientes le daría a la reforma una perspectiva más amplia, diferente. Yo soy muy partidario de todas estas aperturas para dar lugar, porque incluso damos lugar a las minorías que tienen opiniones particulares y que nos dan una visión de derechos que por ahí las mayorías no logran tener. Entonces esta entre comillas tiranía de las mayorías también pueden verse florecidas por ciertas minorías que le den otro color, ¿no? Bueno, el ámbito académico o el judicial, que no tienen necesariamente participación política a través de los partidos políticos. Sí. Teniendo en cuenta que se podría llegar a habilitar eventualmente la posibilidad de reelección del cargo de gobernador, ¿qué alternativa institucional sería la más democrática y respetuosa de la voluntad popular provincial? ¿La reelección indefinida, por un mandato y nunca más, que quede como está? Uno lo va viendo con las experiencias. La experiencia de Estados Unidos es una experiencia que uno ve que existía el mandato indefinido de reelección y que luego se cortó, lo ve a nivel nacional. Creo que la reelección por un mandato me parece que es importante y que luego pueda volver, luego de un periodo de descanso, pueda volver a la misma persona a ser gobernadora. Pero me parece que la reelección por un mandato, con un periodo de descanso y después seguir, sí, porque eso valida. Porque acá la idea, ¿cuál es? Cortar las hegemonías. Entonces uno da cierto poder por un periodo de tiempo, 8 años. Luego, romper esa hegemonía implica ese periodo de descanso y que se articule, sí, una posibilidad posterior, porque podemos encontrar una persona que reúna todas las condiciones para luego de una reelección continuar luego de un periodo de descanso. ¿La reelección indefinida, para vos, es sinónimo de baja calidad democrática o republicana? Yo creo que sí. Nos pasa un poco con la visión de todos los cargos públicos. Por ejemplo, el regional se puede ser reelegido indefinidamente. Los diputados, también, los senadores, el intendente. Yo creo que eso baja la calidad democrática porque la posibilidad de renovación genera el recambio y los recambios son necesarios. Así como no estoy de acuerdo con que el fiscal general, por ejemplo, en nuestro ámbito, tenga un solo periodo y que podría tener otro periodo de reelección, me parece que el fiscal regional tendría que tener un solo periodo, los diputados y los senadores y el intendente tendrían que tener un solo periodo, como que los presidentes comunales tendrían que tener 4 años con una posibilidad de reelección y no 2 años, porque si no están viviendo el mismo criterio para todos. Exactamente. Entonces me parece que esto le daría un salto de calidad institucional diferente a la provincia de Santa Fe. Me parece que es muy importante que se mire eso. Por lo tanto, la pregunta justamente la que seguía era si debía establecerse la limitación a la reelección inmediata para los cargos legislativos provinciales, municipales o comunales, o sea que sería posibilidad de reelección de 4 años y después estar el periodo de transición para... Un periodo de descanso y luego poder volver al mismo cargo, porque un senador puede ser diputado o intendente, pero con un periodo de descanso puede estar en el mismo cargo. Me parece que eso sería, dentro de la salud institucional, me parece que sería lo más adecuado. Jorge, ¿está de acuerdo con que el gobernador tenga facultades para dictar DNU o que se posibilite en el ámbito de la provincia de Santa Fe la delegación legislativa? Yo no. No, creo que la calidad institucional me parece que, sobre todo en lo que son las provincias, ¿no? Creo que la calidad institucional queda más fortalecida con el Poder Legislativo cumpliendo su rol. Obviamente que nosotros tenemos un diseño legislativo donde el Poder Legislativo tiene funciones desde el 1 de mayo hasta el 30 de octubre. Entonces, cuando tenemos esa visión, necesariamente tenemos que estar pensando en darle mayores facultades al gobernador, pero porque tenemos esa visión acotada. Yo creo que los periodos legislativos tenemos que ampliarlo. Pero por ejemplo, el gobernador que no reunía quórum o bien los votos necesarios para la declaración de la emergencia de seguridad. Y a lo mejor lo hubiese podido hacer por DNU. Yo creo que ese tipo de declaraciones son tan importantes que requieren la discusión parlamentaria. Me parece que son niveles de control que no hay que la democracia no tiene que cederlos. Uno habla de la emergencia en seguridad. La verdad es que tenemos tantas burocracias
en la provincia para el funcionamiento, que la emergencia en seguridad termina siendo romper ciertas burocracias. Entonces, a veces hay que pensar en la reforma del Estado, Desde administrativo, sí. en lo administrativo, para poder superar esto de decir, no, tenemos que dictar una ley de emergencia que lo que hace es facilitar determinados procesos De partidas presupuestarias. Claro, entonces uno lo dice, no, pero tenemos un problema de ejecución y la burocracia presupuestaria de la provincia está hecha para que la provincia no gaste, cuando el Estado tiene que tener presencia. Lo que hay que direccionar es el gasto del Estado, hacia dónde va el gasto del Estado. Entonces, en esto sí, la voluntad popular, y por eso también uno tiene que pensar en consultas populares, bueno, en democracias, el mecanismo de democracia semi-indirecta con participación ciudadana, para también pensar si tenemos una emergencia en seguridad, ¿y a dónde vamos a destinar los fondos? A comprar más bienes para la policía. La emergencia de seguridad es una emergencia mucho más trascendental que fortalecer las áreas policiales. ¿Me explico? Entonces uno lo tiene que estar pensando y decir, bueno, y por ahí podemos hacer consultas populares para decir, bueno, vamos a mejorar determinados barrios que son críticos y vamos a canalizar mucho del presupuesto en esto. Sí, vamos a hacer tal obra, bien, y se pregunta, Claro. se consulta. Otras personas que hemos entrevistado han hasta pensado en algún otro organismo extrapoder, bien, de los llamados extrapoder, que son órganos de control, como en la Constitución del 94 que fue incorporado, que son organismos de auditoría, que diferente al Tribunal de Cuentas, es decir, auditoría previa, es decir, bueno, este presupuesto se va a gastar y hacemos el control a priori. Porque hay muchas críticas en cuanto al funcionamiento del Tribunal de Cuentas. ¿Qué opinas al respecto? En cuanto a esa burocracia para ejecutar bien los presupuestos de la provincia. La verdad que no lo tenía analizado, pero puede ser crear una burocracia más, por un lado, y por otro lado puede ser generar un mecanismo de control que habilite una ejecución presupuestaria más idónea, más adecuada, más direccionada, un mecanismo de control sobre todo al Poder Ejecutivo. Como una auditoría general de la Nación, Sí. pero provincial. Sí. No sé si estoy tan convencido de generar más burocracias. No. Creo que tendríamos que optimizar las burocracias que tenemos. El Tribunal de Cuentas tiene que tener quizás esos mecanismos de control. ¿Por qué? Porque el gasto del Estado es más o menos siempre el mismo. Entonces el Tribunal de Cuentas, en un buen funcionamiento, debería quizás preestablecer algunas líneas de algo que no funcionó bien en el gasto del Estado, para decir esto tiene que readecuarse en el futuro para actuar de determinada manera, ¿no? Me parece que por ahí readecuando el funcionamiento del Tribunal de Cuentas que establezca estándares podría, me parece, dar lineamientos que sean más idóneos. ¿Debería incorporarse en la provincia el balotaje? A mí me parece que sí. Que es el balotaje hoy es un mecanismo que ha tenido y tiene trascendencia en todas las democracias, que se utiliza a nivel nacional. Me parece que sería un mecanismo que validaría. Tenemos la experiencia de elecciones provinciales reñidas. Y sí, muy reñidas. Y que han tenido consecuencias después desde lo institucional para darle legitimación a quien gobierna. Exactamente. Yo creo que sería muy saludable el balotaje. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y estás de acuerdo con que se incorpore la figura del jefe de gabinete provincial? Lo estuve viendo eso. A mí no me convence tanto a nivel Otro provincial. burócrata más. Sí, no me convence mucho. No me parece que sea necesario. De hecho, hay mecanismos. Uno ve el funcionamiento de los ministerios en los distintos gobiernos y normalmente hay uno de los ministros a quien el gobernador le delega mayores facultades y tiene la facultad de coordinación. Pero no sé si generar esto de otras burocracias más. Yo creo que hay que simplificar mucho el funcionamiento del Estado. Creo mucho también en un Estado presente, que el Estado tiene que estar mucho más presente, sobre todo en los territorios que hoy no tienen tanta presencia. Entonces las burocracias tienen que estar adecuadas para este funcionamiento y no crear más burocracias internas de estructuras. Eso me interesa ese punto. ¿Cuál es tu idea de que el Estado presente en diferentes lugares, en diferentes territorios donde está? ¿Qué se te ocurre? ¿Descentralización? Yo creo que la política de descentralización es fundamental. La provincia tiene que tener una política de descentralización, sea por convenios con municipalidades o con municipios, pero tiene que tener una política de descentralización mucho más fuerte, romper el centralismo que se puede dar sobre todo en la ciudad de Santa Fe y trasladarlo a
a toda la provincia. ¿En qué áreas en particular ves que se necesita más la descentralización? Y yo creo que en todas las áreas administrativas ha habido un proceso de descentralización, sobre todo en los gobiernos anteriores, que ha generado un impacto de que no haya que trasladarse hacia todos los lugares en Santa Fe. Y también creo que ese proceso de descentralización tiene que darse para concretar políticas públicas en los territorios. Entonces, cuando uno pienso por ejemplo en la ciudad de Rosario, tenemos territorios con grados de complejidad en términos de seguridad, donde el Estado no está presente y el territorio tiene mucho dominio de organizaciones criminales. En eso uno piensa que la descentralización tiene que mejorar la condición de ese territorio para se ha dado esos programas, han existido. Exactamente. Plan Abre. Claro, ese tipo de planes son fundamentales porque permiten llegar al territorio con educación, con salud, con deporte, salud, con cultura, y con desarrollo social, con asistencia a quien corresponde. Entonces, esta visión integral hace a un Estado presente, que lamentablemente hoy en muchos territorios no tenemos, y el nivel de conflictividad se da en función de y la rehabilitación, el tema de drogas tampoco no hay política de droga. O sea, ayer lo planteábamos, discutamos nuestra política de droga a nivel provincial. ¿Qué vamos a hacer como provincia? Este es un tema que, por ejemplo, yo lo vengo hablando hace 8 años. Yo soy partidario de la desfederalización, pero pongamos que no es la política pública, que todos están de acuerdo, pero no nos dimos un debate en relación a qué vamos a hacer con nuestro problema de microtráfico y de narcotráfico en la provincia de Santa Fe, sabiendo que tenemos una fuerte circulación de droga, que esta circulación de droga genera muchísima violencia. No nos hemos dado una discusión para decir qué política pública vamos a articular en todos los ámbitos, en el ámbito de seguridad, en el ámbito de justicia, en el ámbito de salud. Y educación, sí. Educación. Da igual, supongamos que tenemos una persona que realmente quiere salir. ¿Qué respuesta se le da en el Estado? Supongamos que tiene la voluntad, porque ya para que uno tenga la voluntad ya es difícil. Totalmente. ¿Qué espacio? Si no tiene los recursos. Sí. Exactamente, todo tiene. No tiene resorte, entonces eso es el Estado. O cuando la justicia se le impone, bien, a realizar un tratamiento, ¿a dónde va? Porque termina condicionando por si tienen los recursos económicos o no. Exactamente, tiene que ser todo solventado a nivel privado. Entonces, ese es el Estado ausente que uno reclama que tiene que tener. Obviamente que esto no es un problema de la provincia de Santa Fe, esto es un problema de América Latina, de Argentina, de América Latina en general, ¿no? Sí, pero es algo donde tenemos que echar mano, claramente, porque nos está golpeando la puerta, o sea, estamos afectados todos. Esto es definir políticas de Estado en muchos ámbitos. Entonces, uno habla de decir qué tenemos que pensar, y bueno, tenemos que pensar en políticas de Estado. Pero también en el diseño eso de la descentralización es importante, porque no solamente es para la ejecución de la política pública, sino para escuchar las realidades particulares de cada sector. No es lo mismo el norte de Santa Fe, el centro o el sur. Sí. Imagino que el Estado está más ausente en aquellas zonas rurales donde no hay tantos centros urbanizados. Y en los territorios urbanizados también tiene otro tipo de ausencia. Allá son niveles de carencia, estos son niveles de falta de intervención. O sea, allá falta condiciones básicas del agua, la luz, del gas, la cloaca. Acá falta el Estado presente, que ha dejado su espacio con la decisión a la organización criminal. Entonces el modelo a seguir pasa a ser el modelo de la organización criminal, lo que es muy crítico en términos psicológicos, sociológicos, estructurales. Sí, porque ¿no? termina siendo la salida laboral la de participar entre organizaciones criminales. Desnaturaliza la estructura del Estado tal cual está programada. Volviendo a estos puntos que son importantes para una eventual reforma de la Constitución provincial, ¿corresponde que se dé la autonomía plena a un municipio vía legal, o para vos es necesario que se dé la reforma constitucional? Porque el año pasado se presentaron varios proyectos, de hecho hubo audiencias públicas en el Consejo Municipal para que se dé la autonomía municipal, en este caso de Rosario, también puede ser Santa Fe o ciertos municipios. Yo no soy partidario que por ley se deje sin efecto la Constitución. O sea, soy muy respetuoso de la estructura constitucional, y si está la Constitución, está para que se respete. Lo que tenemos que hacer es propender a reformar la Constitución. Entonces, soy partidario de la autonomía municipal, soy partidario de la reforma de la duración de los cargos de las presidencias comunales de 2 a 4 años, pero por
una reforma constitucional adecuando las estructuras constitucionales al 123 de la Constitución y todas las estructuras que corresponden. No podemos estar nosotros pensando de que por ley podemos modificar la Constitución. Me parece que eso no estoy de acuerdo. Si se habilita la reforma de la Constitución provincial a tales efectos, ¿qué efectos prácticos, qué consecuencias prácticas tendría la autonomía municipal en ciudades grandes, en grandes poblaciones como Rosario, Santa Fe, Venado, Rafaela? Yo creo que tendría un impacto importante en términos de manejo de presupuesto. Esto es muy importante. Aquí uno va viendo cuándo me llega el presupuesto, cuándo me dan la plata, o sea, cuánto presupuesto me asignan, por un lado. Cuándo me llega ese presupuesto para que yo lo pueda disponer. En términos de seguridad, podemos organizar mucho mejor. Yo creo que hay que repensar la policía, entonces no sé si municipalizar la policía, pero me parece que estas son otras discusiones que tenemos que dar. Por ejemplo, yo lo hablé con diferentes referentes políticos, desde Bonfatti, Revilio, o sea, exgobernadores que algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, es decir, Rosario tendría su propia policía dentro de los límites del municipio, ¿cómo haría con los otros municipios? Pero yo, por ejemplo, como fiscal, si me llama un policía municipal, lleven al detenido a la seccional policial donde me dan la consulta a un fiscal provincial, o sea que cuanto mayor refuerzas de seguridad sean federales, municipales o provinciales, creo que a la ciudadanía nos viene bien porque la prevención va a estar y la persecución de delitos, o sea que... Sí, y hay otra cuestión importante. Hoy la gente, la sociedad, al que le va a golpear primero la puerta es al presidente comunal y al intendente. Y el intendente y el presidente comunal tienen que dar la cara sin posibilidad de articular una política pública en temas de seguridad. Veamos lo complejo que es toda esta situación, donde antes el problema era un problema más policial hace años. Entonces el reclamo era más al comisario. Hoy el reclamo es un reclamo más político. La gente le reclama al político, al quien le pone el voto. Porque la herencia, el reclamo policial era mucho de herencia de todo lo que era la estructura militar de los gobiernos de facto que tuvimos. Hoy claro. El reclamo es un reclamo más político. Entonces ese reclamo político se lo hacemos a una persona que no nos puede dar respuesta y que quizás después pierde una elección por un tema que no puede decidir. Entonces, calculo yo que cuando un intendente proyecta sus años de gobierno, lo proyecta con temas que él va a manejar, y la seguridad no es un tema que maneja. No, pero si se diera la autonomía municipal, ¿cómo se articularía esa mirada que podría tener un intendente de determinado signo político con un gobernador de otro signo político? También bien se tendría que dar un debate. ¿Qué implicancia tendría la seguridad de un municipio con la provincial? Sí, obviamente. Creo que nosotros tenemos que empezar a pensar en superar los egoísmos. En la medida de que el egoísmo político genere esto de que no te doy la plata o esto de que me conviene que te vaya mal porque quiero continuar yo en mi cargo y que vos no continúes, esos egoísmos políticos, si no pensamos en un país más grande, lo vamos a seguir padeciendo y vamos a seguir padeciendo crisis permanentemente. O sea, nosotros, qué sé yo, a lo mejor uno lo dice porque no pertenece a la estructura política, pero quizás el mensaje para los más jóvenes tiene que ser esto, o sea, hay que superar necesariamente algunos egoísmos políticos, establecer programas de gobierno a largo plazo, superadores de un periodo de gobierno, para poder concretar una política pública que sea útil y valiosa en todos los ámbitos. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos son falta de definiciones políticas estructurales. Entonces, para que nos quede claro, ¿vos estás a favor que Rosario tenga autonomía y que pueda tener su propia policía? Yo estoy de acuerdo con que Rosario tenga su autonomía. Lo de la policía es algo que me parece que la municipalización de la policía no es algo que yo esté tan de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo con mucha injerencia del intendente, sobre todo en las ciudades grandes, en las definiciones que tiene que tener la policía provincial. ¿Qué te hace ruido de que Rosario tenga su propia policía? Y creo que hoy es una situación que ha sido criticada mucho a nivel mundial, que era un paradigma que en su momento se tomó de modelo y que creo que no ha tenido las implicancias que se esperaban. Sí me parece un modelo mixto en el cual la policía sea provincial, pero que los intendentes tengan mucha participación e injerencia
en la política de seguridad que tiene que articular la policía en el territorio, ¿no? ¿Ingereza tal como pretendía el intendente de Rosario de ser escuchado por la designación del jefe de la policía? Y yo creo que es algo importante. ¿Por qué? Porque si a mí me vienen a exigir como intendente responsabilidad y yo no coloqué ni siquiera al jefe de policía, denme la potestad de tener injerencia sobre el jefe policial para ver su operatividad. Si uno ve que las estructuras policiales no responden a la demanda y no hay una política de seguridad en la ciudad, yo me tengo que hacer cargo como intendente a partir de la designación de jefe y a partir de la asignación de todo lo que es la demanda del presupuesto para la cuestión de seguridad en mi territorio. Creo que hay que hacer un mix en toda esta visión. ¿Y qué te parece esa alternativa que había propuesto Lifchitz, que el jefe de policía tenga el aval o el acuerdo de la legislatura? Ahí no sé si hace falta tener tanta injerencia en la legislatura, porque repito, la legislatura es más plural. Entonces, en la composición plural, la definición de políticas públicas en materia de seguridad en una estructura tan plural, la verdad es que va a terminar definiéndose por una mayoría, seguramente, pero no sé si nos va a terminar eligiendo a la persona más idónea. Me parece que es una decisión más cercana al Poder Ejecutivo o a los poderes ejecutivos, ¿no? Bueno, pasando la última sobre el tema municipio, ¿estás de acuerdo que exista la figura del viceintendente? No me parece necesario, no. Como lo dice el jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No me parece necesario. Creo que con el reemplazo del presidente del Consejo, o de la presidenta del Consejo, me parece que eso es suficiente. No creo que nuestras estructuras de ciudades ameriten tener un viceintendente. Pasando a la órbita legislativa, ¿cuál es tu opinión sobre los fueros legislativos? ¿Considera que los legisladores deben ser protegidos por la inmunidad de proceso? No, yo en eso estoy totalmente desacuerdo. Creo que la inmunidad de proceso es una remora de un privilegio a la persona, es un privilegio personal que no puede existir. Todos somos iguales ante la ley. Aquí creo que el adagio de igualdad ante la ley va justo. Sí, tengo claramente que los legisladores tienen que tener inmunidad de arresto, porque el desarrollo de la función parlamentaria con el arresto sí se podría haber afectado, pero no con la inmunidad de proceso. Creo que la indemnidad en cuanto a las expresiones de un legislador son necesarias, y la inmunidad de arresto también, porque eso hace el funcionamiento de la función legislativa. Pero la inmunidad de proceso no me parece que funcione y que sea necesaria. Creo que el legislador, deberían existir, así como regula la ley nacional, ciertas limitaciones a la detención, a algunos actos de coerción, como puede ser allanamientos, intervenciones telefónicas, sin la anuencia de la Cámara, pero el resto del proceso debería desarrollarse sin ningún tipo de limitaciones. Es decir, voy más allá de lo que establece la ley nacional en cuanto a que si el legislador quiere presentarse, se presente, y si no quiere, no se presente y el proceso se paraliza. Creo que en esto tenemos que darle mayor dinámica. O sea, ¿cuál es tu propuesta diferente de la ley nacional? Que existan las limitaciones de coerción, pero que no exista la limitación en cuanto a que si el legislador no se presenta a la declaración indagatoria que está establecida así en la ley nacional, para vos, siempre el proceso tiene que seguir adelante sin ningún tipo de limitaciones. Y si no se presenta, sigue adelante, o sea, pero no salvo en rebeldía, pero ya debería ser por fuga, ¿no? O sea, pero bueno, no utilizando el traslado por la fuerza pública o los medios coercitivos para que la comparecencia. No, es... Recientemente hubo un dictamen del Procurador General de la Nación en el caso Laferri, donde bien se hace un planteo del MPA para poder declarar la inconstitucionalidad de la inmunidad de proceso que tienen hoy vigente, o sea, declarando este artículo, creo que el 27 del Código Procesal Penal, sí, que iría en contra bien de la Constitución provincial. ¿Qué se dijo en ese dictamen? ¿Cuál es la pretensión que tiene el MPA? Bueno, el dictamen del procurador lo que dice es que los votos no son coincidentes. En los fundamentos. En los fundamentos, claro. Entonces, lo que manda a decir es que debería declararse nulo el fallo dictado por la Corte
y debería reenviarse para que con jueces otros con jueces dicten un fallo acorde a la uniformidad que se requiere en un tribunal colegiado. Esto es una puerta que se abre para reanalizar la visión del análisis de los fueros y de la inmunidad de proceso, porque me parece que el fallo de la Corte Provincial es un fallo que se ata a lo formal y no tiene esta visión del análisis sustancial de lo que significa el privilegio personal y de lo que significa el privilegio procesal. Esta diferencia, más allá de que desde lo técnico puede tener toda su cobertura el fallo, creo que hoy las instituciones mandan a estar mirando más allá. Entonces uno dice, bueno, la Constitución podemos interpretarla de una manera, y sí, podemos interpretarla de una manera que nos permita darle cabida a la nueva realidad social que tenemos, respetando el contenido sí, literal. Así como hay también el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se tienen en las elecciones indefinidas serían atentan contra la República, esto de que existan determinados funcionarios provinciales que no puedan cumplir con un aspecto de la República, que es la rendición de cuentas por sus propios actos en la función. Entonces eso es lo sustancial que se tiene que analizar, y ahora está en manos de la Corte Nacional. Ahora está, claro, ahora pasó para que la Corte Nacional dicte el fallo. Y no hay plazo. No hay plazo. Otra de las cosas que se tiene que mejorar. ¿Qué te iba a decir? Jorge, en Santa Fe, ¿existe el lawfare? Es decir, esto de que se alegan persecuciones, casos ahí, persecuciones políticas por parte del MPA, desde lo judicial, porque el MPA lleva adelante la persecución, pero después está el órgano judicial, que es un órgano independiente. Claro, o sea, acá, digamos, lo que uno ve en la mención del lawfare es que quien está de imputado busca un mecanismo de defensa a través de decir que se crea una imagen pública y mediática de determinada situación que condiciona, y la verdad es que eso es atacar mucho la independencia de los jueces. Entonces, primero del propio actor penal. Sí, primero del fiscal. Como y que uno está dirigiendo una investigación contra determinada persona por un interés político. Y con determinada intención política. Entonces es un mecanismo de defensa. Yo creo que termina siendo un mecanismo de defensa. Como si no hubiese una unidad de actuación, porque el fiscal cumple... Porque si uno se pone a mirar, entonces todas las instituciones están teñidas de esa parcialidad. Entonces, si existe el lawfare para acá, existe para cualquier hijo de vecino, entonces estaríamos desnaturalizando todo el sistema. Los distintos mecanismos que establece la República son los mecanismos que establece la República. Entonces, es como atentar contra las instituciones de la República. Un juez, una cámara, una casación, y después la Corte me terminan fallando de una determinada manera. Y bueno, tenemos que pensar que todo el sistema está en contra de una persona, de una estructura. Claro, entonces, porque son diferentes organismos, pero con otras composiciones. O sea, hay filtros, sobre todo la transparencia que ha logrado con la reforma del sistema penal, que claro, es no solamente desde el interior, con los diferentes resortes que tiene. Más en la provincia de Santa Fe, donde cada fiscal en su investigación, y esto también uno puede hablarlo y consultarlo con el 100% de los fiscales, cuál ha sido la injerencia que ha tenido el fiscal general o el fiscal regional en el marco de la decisión que haya tenido un fiscal en una investigación. Yo le puedo hacer una encuesta hasta anónima a los fiscales para preguntarle. Pero superando este primer estamento, el sistema de rotación de los jueces y el sistema de rotación de la Cámara Penal nos hace... El control de la defensa. Y además el control de la defensa. Abogados, públicos... Cada vez hace de que sea más difícil generar un forum shopping para decir, bueno, yo elegí un juez. Porque no elegís un juez. Primero, que no sabes cuál es el juez que te va a tocar. Y segundo, de que este juez después va a alternar con distintos jueces que van a intervenir. Entonces tiene que existir todo un concierto de que están todos confabulados en esto. O sea, es muy difícil generar esa situación. Bueno, continuamos con el órgano legislativo. ¿Considerás que se tiene que mantener la bicameralidad? ¿O tiene que existir a lo mejor un órgano legislativo como en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Córdoba, donde hay representantes departamentales y de la población todos en un solo cuerpo? Sí, yo estoy a favor de la unicameralidad. Tener ese sistema mixto entre representación popular plena y representación distrital o departamental, me parece que sería el mecanismo más adecuado. Yo soy partidario también de controlar los gastos del Estado,
de establecer cuáles son los gastos del Estado para darle verdadera dinámica y poder canalizar muchos de los fondos públicos para el desarrollo de políticas públicas. No me parece muy saludable la cantidad de subsidios que pueda tener un legislador, que es tan grande que uno en la dimensión anual y en el conjunto de legisladores dice, bueno, con esto podemos desarrollar una política pública mucho más importante, y que no se desarrolle esa política pública en forma individual. Entonces me parece de que es muy importante la unicameralidad, que termine siendo muy importante ser legislador, y que el acotamiento de los gastos, el control de los gastos del funcionamiento del Ejecutivo y de la legislatura, o sea, permita desarrollar otras políticas públicas. ¿Tu crítica va al Senado? ¿Sobre todo? Al Senado y a la legislatura en general, porque también este sistema que tenemos nosotros de 50 diputados con 28 por la mayoría, ya nos genera, digamos, un nivel de adhesión que uno dice, bueno, ¿y para qué existe prácticamente esta minoría? Porque el sistema que tiene diseñado Santa Fe es un sistema donde la mayoría... Pero tener una mayoría eficaz, bien, que responda al... Claro, esta mayoría impone todo. O sea, el sistema que tiene Santa Fe... No puede todo. Bueno, no, pero desde lo que es el... La reforma de la Constitución Provincial, por ejemplo, no puede. Pero no quiere. No quiere. Esto es una definición política. Claro, pero sí. Digo y no hago. Sí, pero además por el número, o sea, con el número por sí ya no. Bueno, justamente en Cámara de Diputados, ¿considerás que todas las bancas de la Cámara de Diputados se deben distribuir por sistema DONT? ¿Eso es un cambio o se tiene que mantener esto del 28? No, creo que hay que cambiarlo. Que sea todo DONT. Sí, DONT, un sistema proporcional de distribución de los cargos, sí. Y respecto del Senado Provincial, ¿considera que sería saludable institucionalmente sumar 2 bancas para las listas que obtengan la mayor cantidad de votos y una para la primera minoría, al igual que Senado Nacional? ¿Esos son de los proyectos que se han presentado? Se presentaron como 9. No, eso creo que generaría mayores burocracia, una mayor estructura. No estoy de acuerdo con darle mayor estructura a la legislatura. Creo que tenemos que apuntar a una legislatura que genere consenso, pero que sea más acotada en número. No sé si 69 legisladores... Una de las propuestas que también se había dado desde el socialismo era crear representantes por regiones, 5 nodos, 5 regiones y como 5, de 3 a 5 representantes por nodos. En la distribución territorial me parece que podría ser bueno. Quedó como que ya no estaría actualizada la división territorial de la provincia en departamentos. ¿O vos pensás que se tienen que mantener esa? No, me parece que lo de los nodos me parece que sería algo por ahí interesante desde lo que es la distribución territorial, complementado con la distribución, el resto de la distribución proporcional por el resto de los integrantes. Este sistema mixto me parece que sería el más adecuado. No, con mecanismo de sanción de leyes, que tenga mecanismo de autocontrol, me parece que esto funcionaría bien como funciona en Córdoba. ¿Y número fijo como tenemos ahora, 50 diputados, si no según la población de los territorios? Creo que la población me parece que tendría que ser una medida... Cambiar el número. Sí, eso me parece que según sí. el territorio. Sí. Bueno, acá ya te había hecho, si la legislatura tiene que tener a cargo la designación del jefe de policía, para vos no. Bien, sí es una cuestión que está dentro de la órbita del Ejecutivo y en todo caso canalizar a través de determinados ejecutivos locales como los municipales de determinadas ciudades. Totalmente. Sí, también creo que la legislatura tiene que ser renovada por mitades. El cambio intermedio. Sí, tiene que tener periodo de 4 años y con renovación por mitades cada 2 años. Me parece que eso es muy importante a nivel nacional. Ambas cámaras. Y que se mantenga el mandato de tanto de gobernador como de legisladores por 4 años. Por 4 años, sí. Tema paridad. ¿Debería reconocerse constitucionalmente el principio de paridad de género, sobre todo para el acceso a los cargos de origen electivo y para cubrir cargos de órgano judicial? Sin duda. Eso está vía legal, pero bueno. Tiene que tener reconocimiento constitucional, sin duda. Sí. Y bueno, órganos de control. ¿Qué órganos de control sugeriría se incorporen en una futura reforma constitucional, más allá de los conocidos como los otros poderes que se estableció en la Constitución del 1924? Es decir, más allá de... El MPA, seguro. El Ministerio Público, la Defensa Pública. Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura me parece que es muy importante. Tribunal Disciplinario. Y por el Consejo de la Magistratura tendría que tener el Tribunal Disciplinario. ¿Esa es tu propuesta, la de un Tribunal Disciplinario? Sí, me parece que tendría que serlo a través de un régimen constitucional que tenga el Consejo de la Magistratura y que el Consejo de la Magistratura que tenga una intervención plural entre
si hay unicameralidad o Justo bicameralidad. está súper debatido en la Nación. ¿Cómo se compone? ¿Cuál es la integración del Bueno, Consejo? eso Del me parece, 94 a la sí, fecha ni siquiera a nivel no nacional se ha sale. llegado. Pero me parece que eso... ¿Qué es lo que propones vos para la provincia? No, yo creo que tendría que tener una distribución entre poder político, legisladores, 2 y 2, intervención del colegio de abogados, Ejecutivo. el poder ejecutivo y Universidad. la universidad y el poder judicial. Yo creo que el poder judicial tiene que tener, no sé si el presidente de la corte, me parece que no, me parece que tendríamos que propender más a una visión esta italiana. ¿Colegio de magistrado y funcionario o poder judicial? Yo creo que los colegios o el mismo poder judicial me parece que sería más sano que elija sus representantes. Y Ministerio Público y Defensa, en el caso de sus propios También, funcionarios. sí. ¿Y algún otro órgano extrapoder se te ocurre? No, me creo que con eso ya es suficiente, pero me parece que ahí le da una visión, una integración diferente, con una integración plural, mis propias autoridades y la intervención política, la intervención jurídica, que es un poco lo que nosotros criticamos de la visión de la legislatura, y el ámbito científico con la academia, con las universidades, que es lo que criticamos hoy. El fiscal desarrolla, él o la fiscal desarrolla funciones técnicas, jurídicas, y tiene un juzgamiento político. Sí. Este estándar es un poco el que uno ve que no funciona o no debería funcionar. No, pero tiene un ¿Cómo juzgamiento analiza político, mi función? Pero además tiene un juzgamiento político por uno de los órganos políticos. Y Exclusivamente por uno de los órganos políticos, porque no se le da intervención a los otros. Claro. Bien, entonces ese es el tema, el También. monopolio del control. Sí, en aparte, una república aparte donde del estamos monopolio. buscando de que no haya un centralismo en el ejercicio del poder. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ya lo dijimos, pero bueno, para cumplir con la pregunta sobre la creación del MPA y el sistema provincial de la defensa penal de manera legal. Esto de que sancionaron las normas legales, hizo la famosa acordada de la Corte, digo, ¿sirvió? ¿Fue saludable? ¿No fue saludable? A ver, yo creo que dentro de la visión de lo que significaba la puesta en marcha de la reforma, y creo que en la idea de generar órganos distintos, en esto de pensar órganos distintos y pensar de estructuras distintas, donde la gente que ya venía trabajando se inserte a organismos que ya estén funcionando, como pasó, me parece que eso fue saludable. A ver si me explico. El Ministerio Público se formó con gente nueva, la defensa se formó con gente nueva, y la gente que venía trabajando en el sistema viejo se fue incorporando a lo que ya estaba funcionando. Ese mecanismo fue un mecanismo que me parece que fue saludable, porque generó la ruptura de las prácticas. Y las reformas... Lo que hablamos antes, que no hay otra forma de llevar adelante esa reforma. Es que cualquier reforma, para consolidarse, tiene que romper las prácticas. El status quo que existía. Y el status quo no se rompe por una ley. El status quo se rompe con personas nuevas que materialicen la ejecución de esa ley. Entonces esto yo no sé si fue pensado específicamente así, pero rompió y generó una ruptura de las prácticas. Te pregunto, que se habían ¿te dado. costó mucho? A mí me costó un montón. De hecho, estuviste 2 años o no sé cuánto ahí. A mí me costó un montón cambiar mi chip. Yo venía con, hoy tengo 33 años de Poder Judicial, en ese momento tenía 21. Y ya venía, yo fui empleado de mesa de entrada, fui sumariante en un juzgado, fui secretario de juzgado, fui juez de instrucción. Entonces venía ya con un modelo ya armado con todo. O sea, si uno cualquiera que pueda preguntar, Baclini tiene su computadora con todo tipo de resoluciones armadas. Entonces mi computadora fue usada por todo el mundo, porque cada uno de los modelos de libertad, Todos los modelos de Jorge. trabajábamos todo con eso. Entonces romper la cabeza para empezar a pensar, aunque sea un régimen de libertad distinto, que nos saque de aquel viejo modelo de escarcelación. No, los protocolos a seguir, que son los lineamientos del MPA. Y elevar protocolos, sí, nos llevó un tiempo. O diseñar, era un nuevo órgano. Y además la puesta en marcha. Sí. Que fueron... Yo fui 4 veces a Chile para prepararme. Tuve 4 semanas instaladas en distintos periodos, en distintas fiscalías regionales, para prepararme para la reforma, lo que me sirvió mucho para empezar a ver un mundo diferente, ¿no? En lo jurídico, en lo judicial. Y hablar con los sindicatos, con los jueces, con los empleados, para generar la confianza y las estructuras que empezaron con prácticamente sí. nada, y ahora está bastante mejor de lo que... No, mucho mejor.
Así que, bueno, y esto tiene que ver con las últimas preguntas que nos quedan del cuestionario, es, bueno, ¿tenemos un órgano judicial que realmente está a la altura de las circunstancias de las demandas sociales? Pensemos en lo que pasó con la pandemia, es decir, la justicia da respuesta. Es una pregunta muy compleja, porque es según cuál es la pretensión del actor recipendario de la respuesta. Que me resuelvan el conflicto. Claro, y los tiempos que establecen los procesos a veces son más extendidos. Entonces, quien tiene un conflicto y se sabe que tiene razón en el conflicto, quiere la respuesta ya. Y esa respuesta ya no llega ya. Entonces el nivel de aceptación de ese recipiendario es que no tenemos un nivel de aceptación. Yo creo ¿El tema del plazo de los procesos se tiene que agilizar? Yo creo que sí. Entonces tenemos que pensar, no solamente el proceso penal, que ha acelerado mucho sus trámites. Sí. El proceso penal es, y que, tiene cuello de botella. A lo que era, por supuesto. Claro, era sin resolución de muchos casos, prescribían numerosa cantidad de casos. Yo marcaba en el informe de gestión que nosotros hoy tenemos cerca de 10.000 presos, de los cuales casi el 60% están condenados. Mientras que en el sistema anterior, para tomar un índice, en el 2013 había 5.000 presos y el 44% estaban condenados. Es decir, con menor cantidad de presos, el índice de condenas era menor en porcentual a la cantidad de presos que hay hoy. Entonces el sistema ha mejorado muchísimo. También tiene más estructura, por eso también el nivel de respuesta es más rápido. También el índice de criminalidad ha crecido muchísimo, pero creo que el nivel de respuesta que se da es un nivel de respuesta más satisfactorio que el nivel histórico. Que nuestra pretensión... La transparencia. Transparencia, sin duda. La publicidad genera mayor posibilidad de control. Todos los órganos están controlando. La posibilidad de que nosotros demos informe de gestión y nos sometamos a una audiencia pública donde estemos sometidos al nivel de crítica, me parece que eso es muy importante. La posibilidad de renovación de los cargos, la duración temporal de los cargos jerárquicos, todo esto mejora la condición del sistema judicial. ¿Para vos tienen que ser electivos los cargos de regional o general? Son las propuestas que se han dado para la reforma de la Constitución. A ver, este es un tema que a mí me interesa darlo. Yo creo que hoy no estamos todavía, estamos con muchas reformas para pensar en un fiscal general electivo. Creo que debería ser... O lo mismo para el defensor. Sí, debería ser la tendencia. Como también en Estados Unidos, que muchos estados lo tienen. Yo creo que debería ser la tendencia. A su vez, creo que el fiscal general debería elegir a los fiscales regionales. Porque el diseño de una política de persecución tiene que ser... Como un ejecutivo, unificado. Claro. Entonces yo tengo que, si soy fiscal general, y lo digo yéndome, ¿no? Si soy fiscal general, tengo que necesariamente poder elegir a todos los órganos que van a materializar mi política de persecución penal. En la medida de que cada uno tenga su independencia y autonomía, más allá del nivel de ascendencia que tenga el fiscal general, cada uno tiene su propia... y acá generamos un caos de la dirección del Ministerio Público con 6 ministerios públicos. Esto es lo que tiene hoy nuestra ley y que creo que la reforma constitucional también debería establecer... Es muy importante lo que está diciendo. Es muy importante, debería establecer un fiscal general que hoy podría ser electo a través del sistema de consejo de la magistratura o en forma similar a la Corte. En eso estoy más de acuerdo, porque me parece que lo proponga el gobernador directamente a la legislatura, porque esa persona tiene que ser una persona capacitada, proba, idónea para un cargo de esta jerarquía, pero que este fiscal general tenga la responsabilidad de elegir a sus fiscales regionales. Esto también es importante teniendo en cuenta de que no es un cargo permanente, porque si fuera un cargo permanente yo le establecería mucho más niveles de control, pero si yo estructura del Estado, confío en esa persona para que materialice su política pública y se establezcan sistemas de remoción que sean a través del mecanismo de juicio político. ¿Y si es electivo, tienen que ser a través de partidos políticos o no? Estos sí serían candidaturas independientes. Estos sí serían candidaturas porque estábamos hablando de una competencia muy importante que es la persecución del delito. Totalmente. Sí, eso sí, para evitar el lawfare, porque si no... Totalmente, claro, si no sería condicionamiento. Entonces, ¿qué reforma sugeriría para el órgano judicial? ¿Te convence el tema del juicio por jurado, los amicus curiae, estas audiencias que se hacen? Sí, totalmente. El juicio por jurado tiene que tener nivel constitucional. Y el nivel constitucional tiene que dar de tratar de imponer, si bien va a demandar la sanción de una ley
tiene que imponer necesariamente un nivel de operatividad, estableciendo un plazo de puesta en funcionamiento del juicio por jurados a la mayor brevedad posible. Creo que los cargos de corte tienen que tener duración temporal también. ¿Hasta por edad o por periodo? Yo creo que por periodos. Yo creo que todos los miembros del Poder Judicial a los 75 años, con alguna prórroga, pero creo que a los 75 años me parece que más la buena conducta. Creo que también la duración temporal de 10, 12 años. De 10, 12 años. De un miembro del ministro de la Corte, no como el fiscal general de 6. Creo que el fiscal general tendría que tener un nivel de la posibilidad de una prórroga más. El ministro de la Corte creo que debería durar 10, 12 años. ¿Sin posibilidad de prórroga o con el acuerdo? Claro, con posibilidad del acuerdo. En el ministro de la Corte me parece que 12 años es un tiempo, son cargos de poder muy importantes. Entonces, así como decimos que el legislador o que el gobernador tiene que tener sus límites, en el ámbito judicial también hay que establecer este tipo de límites, ¿no? Entonces allí también uno ve una reforma, el amicus curiae me parece que también es algo que potencialmente es necesario, es muy importante. ¿Cuántos integrantes tiene que tener la Corte de Santa Fe? Y un número impar, mínimamente un número impar. ¿5 o 7? Yo creo que 7. Sí, para mí 7. ¿Y el procurador? ¿Quién tiene que ser? ¿Tiene que ser el representante del MPA, el general? Y aquí hay un debate que tenemos que darnos, porque me parece que son dos figuras, fiscal general y procurador, que podrían ¿Hoy reunirse. chocan? No chocan, pero podrían reunirse en una sola persona. Me parece que debería reunirse en una sola persona. Las funciones que tiene el procurador en cuanto a la defensa civil deberían materializarse a través de la defensa penal y de darle ahí esa doble cabeza a la defensa penal y civil, y el resto de las funciones del procurador como contradictor ante la Corte y otras funciones en el ámbito administrativo que tiene, me parece que podrían pasar a una sola figura. Sí, se pueden deslindar y... Sí, yo creo que sí. Esa figura ya... Que para el futuro debería pensarse en eso. Y en cuanto al juicio por jurado, ¿ya tenés postura tomada en cuanto a qué clase de juicio por jurado tiene que tener, qué tipo de juicio por jurado tiene que tener Santa Fe? Sí, 12 jurados legos, 12 jurados legos, mayorías absolutas, mayoría absoluta, unanimidad. Yo estuve... Exigente. Exigente. Yo estuve discutiendo el tema y al principio estaba convencido en la mayoría de 10 sobre 12, una mayoría calificada, y luego estuve conversando bastante con Andrés Harfuch, y él me terminó explicando que y de hecho la Corte de Estados Unidos terminó dando validez a la unanimidad, y lo hace sobre el nivel de lo que es el principio de inocencia y la duda, lo que es la duda razonable, la certeza, claro, y lo que juega con la certeza, y lo que es el análisis de las instrucciones al jurado y de lo que es el análisis de lo que es el debate que tiene el jurado. Entonces, ese debate que tiene el jurado, porque nosotros decimos juzga por la íntima convicción y no da... Sí, pero previa deliberación. Pero tiene una deliberación tan importante... Que es secreta, claro. Que es secreta, pero hay una deliberación tan fuerte que a veces tenemos jurados caídos. Entonces, el jurado estancado, sí creo que tendría que tener en unanimidad, tenemos que tener jurado estancado para dar una posibilidad al Ministerio Público de volver a reeditar el juicio, que en la mayor parte de los casos no se dio o no se da. Vos sabés que, estaba leyendo noticias de Estados Unidos de lo que sucede con Donald Trump, que ahora el gran jurado habilitó la acusación contra él. Entonces el tema es, el gran jurado es como una etapa intermedia, que es cuando hay dudas sobre si el Ministerio Público tiene que llevar adelante una acusación o no, el inicio de una investigación contra alguien, se le pregunta a la sociedad. Y se llaman un gran jurado. Eso se tendría que incorporar, porque ahora pensamos el jurado únicamente para el juzgamiento, cuando ya hay acusación. Por ejemplo, puede ser hasta traducido hasta figuras públicas. Es decir, son controles populares que se podrían dar en la instancia judicial. ¿Te parece pertinente? Vía legal, quizás. Son distintos modelos, ¿no? El gran jurado se llama gran jurado porque llega a tener hasta 25 personas. A nivel federal tiene, creo que 23 integrantes. Juzga habilita por mayoría de 12. Y produce pruebas. Sí.
los testigos Hay más... que comenzar si se habilita o no la investigación. Claro, porque es el gran jurado el que habilita directamente, ¿no?, el juicio, ¿no? Abre el juicio. El juicio es muy importante, pero no sé si pasar ya a un nivel de control ciudadano tan importante hoy. Hoy me parece que nosotros tenemos un esquema muy formal. Nosotros venimos del sistema del civil law, venimos del sistema del derecho continental europeo y venimos muy formales. Entonces estamos incorporando muchas figuras del common law y no sé si nuestra sociedad y nuestra cabeza, incluso nosotros mismos, estamos preparados para generar tantos cambios de golpe, ¿no? Entonces me parece que bueno, pero habilitar, por ejemplo, una investigación contra algún legislador de la provincia contando con la habilitación de un gran jurado es como que a un fiscal es como que se siente que tiene una mayor aval. Exactamente. Sí. Legitimación en la persecución. Pero también debería estar, digamos, validado hoy por los jueces, pero es mucho de lo que uno piensa, bueno, ¿qué juzgaría un jurado común en juicio? Y creo que los casos de funcionarios públicos sí deberían ser juzgados por jurados populares. ¿Y es un derecho del imputado o tiene que ser sí o sí una parte orgánica que corresponde cuando se tratan de determinados delitos o determinadas penas? Yo creo que el derecho del imputado es el derecho al juicio oral. Creo que el jurado no es un derecho del imputado, el derecho del imputado es el juicio. Así que creo que la ley puede establecer, digamos, la obligatoriedad del juicio por jurados para determinados delitos, y debería ser para determinados delitos, bastante acotado. No por la pena requerida, sino por los delitos. Para mí por tipo de delitos, sí. Y por la última pregunta, ¿estás de acuerdo con que se dé la creación de un tribunal constitucional provincial? No. Directamente control de consolidada a manos de la Corte o de todos los jueces. Sí, yo creo que la Corte hay que quitarle algunas funciones que tiene dentro de la estructura burocrática y jerarquizar específicamente esto de la función constitucional. ¿Y cómo se le quitaría esa función administrativa a la... Y habría que, por eso la reforma constitucional aquí es importante, porque uno dice, bueno, tienen funciones constitucionales, contencioso administrativas, tiene muchas funciones de superintendencia. Creo que lo que es la visión de la superintendencia que maneja o crear un tribunal electoral. El tribunal electoral me parece que sí. Porque también está a cargo del control de las todo, demasiado poder. O sea, una vez manejan el enjuiciamiento. Para los jueces. Tiene que pasar, claro, eso tendría que pasar al Consejo de Magistratura. Maneja el tribunal electoral, eso tendría que pasar a un tribunal independiente. Sí. Aquí uno tiene que estar viendo entonces una reestructuración de la Corte, validando mucho más las funciones jurisdiccionales que tienen, sobre todo el control de constitucionalidad, que me parece que es esencial, quitándole algunas funciones como la contenciosa administrativa, viendo cómo funciona la superintendencia que maneja la Corte, que me parece que es importante que la siga manejando la Corte, pero hoy está delegada y tenemos que regular constitucionalmente esa forma de delegación que tiene la Corte, ¿no? Te iba a decir, ¿cómo te imaginas si se reforma la Constitución a la justicia? Colegio de jueces para todos los fueros y que los jueces únicamente bien decían los conflictos y después que hayan oficinas de gestiones judiciales, bien que la parte administrativa y después la Corte resolviendo, sacándole todas estas tareas. Yo creo que son los mejores modelos. Sí, yo creo que son los mejores modelos. Uno, por la experiencia, puede tener algunas dudas en las oficinas judiciales, en la oficina de gestión. ¿Qué modificaría en la oficina? Creo que por ahí, por ejemplo, en Estados Unidos funciona todavía el sistema de juzgados, sobre todo cuando pasa el caso a juicio, pero porque el juez es director del debate y no resuelve en el juicio oral. Claro. Entonces, como juzga el jurado, está. Creo que allí terminamos creando una burocracia que a veces no ve el fin y se pierden los medios en la estructura de todo su funcionamiento. Entonces, lo hemos optimizado mucho. Toda la operatividad, cómo se organiza internamente la oficina de gestión judicial. Exactamente, pero creo que ahí nos falta trabajarlo mucho. Eso. ¿Y descentralizar la justicia? Descentralizarla. Que haya jueces en los barrios, en las ciudades, haya un juez en Funes, en Casilda, hay Casilda, pero digo, en lugares... A ver, yo lo que soy partidario es la presencia territorial, o sea, que el juez tenga, o sea, si nosotros tenemos mucha presencia territorial, tenemos 35 sedes en la provincia,
Entonces uno a veces piensa que toda la estructura tiene que trasladarse. Ocurrió un hecho en San José de la Esquina. Víctima, imputado, preso, policía, todo en San José de la Esquina, y tiene que trasladarse hasta Casilda, 100 kilómetros. Tenemos que pensar esto de que el juez vaya allá. Esto también genera mucha... O sea, en Las Toscas nosotros hoy no tenemos juez. Entonces toda la estructura tiene que trasladarse a Reconquista. Porque hoy no hay juez, no. La Cámara Sí. La Cámara de Apelaciones. Tendría que constituirse en algunos lugares la Cámara de Apelaciones para poder dar esta respuesta. Esto sería muy simbólico también desde lo que es la visión del sistema judicial, que está visto también muy de un modelo que todavía sigue siendo un modelo un poco feudal. Por lo tanto, entonces se tendría que habilitar la descentralización de la justicia. Sí. No la descentralización como que existan jueces. Yo creo que no es bueno este modelo que se de que exista un juez en Funes, uno en Roldán, sino que existan el colegio de jueces en Rosario que se traslade a donde están las personas. Sí, la experiencia yo lo he vivido porque trabajé en Casilda y en otros pueblos, o en otras ciudades, y uno ve que la experiencia de que existe un solo juez es muy compleja porque le genera mucha responsabilidad social a ese juez. Entonces cualquier decisión, como lo que hacemos nosotros, el 50% está de acuerdo y el otro 50% no, genera en esa persona una responsabilidad de rispidez social que se le hace bastante complejo vivir en el lugar. Claro, si viene alguien de afuera que le tocó, a lo mejor es como que acata más la decisión. Pero con presencia territorial, anda al lugar. Bueno, algunas reflexiones finales que quieras decir. El cuestionario ya está cumplido, así que te agradecemos. Y bueno, lo que quieras aportar para una nueva estructura de la provincia, bienvenido sea. Sí, yo lo que mencionaba es que la reforma constitucional no es que es algo urgente, pero es que es algo tan necesario que termina convirtiéndose en algo, creo yo, que es imprescindible para pensar en una provincia diferente. Creo que hay un gran déficit político en esto que termina paralizando las estructuras y que termina dejando que todos nos acomodemos en lo que nos conviene. Esta situación conservadora es necesario que se rompa. Este nivel de resistencia oculto que todavía existe, es necesario que se rompa y que dejemos de lado, que se dejen de lado los egoísmos que se tienen en pos de una provincia mejor, es una provincia que tiene un potencial grandioso. ¿Crees que se va a reformar para vos en algún momento? Yo creo que en esto de machacar o posibilitar la reelección, porque sabemos que generalmente el kit de la cuestión está en la reelección del Ejecutivo. Yo creo que por eso termina siendo una excusa para no reformar. Son todas excusas para no reformar. Creo que tanta agua vamos poniendo, es la idea, que en algún momento va a rebalsar el vaso y va a ser una necesidad, y esa necesidad se va a convertir en una urgencia. Se va a terminar convirtiendo en una urgencia. Entonces, esto de golpear la pared porque en algún momento ese golpe va a hacer que el muro se caiga, es la tarea que bien ustedes están haciendo y que me parece que es muy importante que sigamos machacando en pos de lograr algo que creo que es fundamental.